parece? Bueno, yo me presento también. Eso te iba a decir, si te presentás vos solo o Sí, tenía la bio tuya. Así que adelante, Fabián, por supuesto, ahí ahí está. va. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por estar a esta hora con nosotros conectados, ¿sí? Mi nombre es Fabián Descalzo. Yo actualmente soy socio de la firma BDO en Argentina y lidero lo que es la práctica dentro del estudio de gobierno de tecnología y ciberseguridad. ¿Sí? BDO en particular hoy es la quinta consultora a nivel global, regional y local, luego de las Big Four. Y en particular en Argentina, digamos, tenemos 1.700, casi 80 oficinas en todo el mundo. Y en particular en Argentina tenemos 5 oficinas, ¿sí? Dos en Buenos Aires, una en la provincia de Córdoba, otra en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y otra, la más reciente, en la ciudad y provincia de Mendoza. Dentro de lo que son los temas, digamos que en particular nos interesó tratar y que en estos últimos años, sobre todo después de o durante lo que tuvo que ver con la pandemia en particular, tuvo mucho impacto y mucha implicancia en lo que tiene que ver con el tema de riesgos, ¿no? En particular, es lo que es la cadena de suministro, ¿sí? Y un poco hay una serie de situaciones, sobre todo cuando pensamos la cadena de suministros tiene como dos aristas, ¿no? Una parte funcional en donde yo puedo reemplazar, digamos, la parte de gestión interna por un proveedor para que la gestione y la administre un proveedor, ya sea una cuestión de logística, una tarea administrativa, etcétera. Una de las cosas que floreció mucho, digamos, toda la parte de outsourcing, digamos, ¿no? En particular, en lo que tiene que ver con tareas administrativas o el outsourcing de determinado tipo de procesos. O la otra arista es tener un proveedor que está más relacionado con la prestación de servicios tecnológicos en particular, en donde lo más habitual suele ser la contratación de servicios SaaS en la nube, digamos, ¿no? Entonces, como que tenemos esas dos variables en donde particularmente, independientemente del tipo de servicio que esté contratando, ambas utilizan tecnología en particular, porque de alguna manera aquel que me está prestando un servicio de logística o aquel en el que tercerizo, por ejemplo, la función de administración de nómina, por ejemplo, ¿sí? En lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos, liquidación de sueldos, etcétera, obviamente lo hacen en función de la utilización de software, ¿no? Y todo esto un poco siempre en mis charlas me gusta mostrar como una línea de tiempo, digamos, de cómo fue evolucionando esto en particular. Y si ustedes van viendo tanto lo que tiene que ver con la terminología dentro de lo que es cadena de suministro, como lo que es la implementación de la tecnología del momento dentro de lo que es la cadena de suministro, no es algo nuevo. Aparte, casi les diría la mayoría de las situaciones, inteligencia artificial un poco como lo más reciente que ha explotado, la utilización, digamos, de lo que tiene que ver con la explotación y el procesamiento de datos. Todo parte desde los años 50 en adelante, digamos, ¿no? La virtualización se generó a partir de la creación del mainframe en los años 50, tampoco es nada nuevo. La inteligencia artificial se empezó a hablar y se empezó a tomar el concepto respecto de inteligencia artificial en los años 50, en donde ya Asimov planteó las primeras reglas de la convivencia entre el humano y la inteligencia artificial en el libro Yo Robot, digamos, ¿no? O sea,
De alguna forma, y ustedes acá como ven, fíjense que lo primero que tiene que ver con una cuestión de llegar a buscar la optimización y la mejora de los procesos, bueno, en los años 50 también aparece el código de barras, no es algo nuevo, digo, ¿no? Por ahí uno no toma esa dimensión en cuanto a lo que tiene que ver con la existencia de determinadas cosas que utilizamos hoy, pero que en realidad tiene muchos años, digamos, conviviendo con nosotros, ¿no? Hasta en donde, digamos, se ha llegado a generar grandes negocios, digamos, en función del uso de la tecnología, como fue la explosión de Amazon en los 90, digamos, ¿no? A partir de todo lo que tenía que ver con una utilización de la tecnología para maximizar lo que tenía que ver con la cadena de suministro en la parte logística, etc., ¿no? Esto tiene que ver básicamente con una definición de negocio, ¿sí? O sea, y más que nada como para pensar y plantear un poco también de que cuando hablamos de ciberseguridad o cuando hablamos de la utilización de tecnología en los procesos de negocio, no es algo que sube desde las áreas de sistemas o de tecnología o de seguridad hacia arriba, sino que ya el negocio está pensando en tecnología y esto no es de ahora, esto es de hace muchos años atrás. De hecho, si ustedes, entiendo que todos más o menos conocemos lo que es COSO, ¿no? Como marco de control interno de las organizaciones. COSO ya desde aproximadamente el año 2005, que en sus publicaciones de los Enterprise Risk Management empezó a acercarles a las juntas directivas lo que tenía que ver con los riesgos de ciberseguridad asociados al negocio en particular, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la junta directiva, la dirección de la compañía, para poder dar respuesta al accionista de la empresa, define a través de su estrategia de negocio cuáles son los objetivos que va a llevar adelante, ¿sí? Acá hay un primer indicador importante, que es el que nos deja Gartner, que es que para el año 2025, acá a la vuelta de la esquina, cuando queramos acordar, ya estamos brindando, el 80% de los procesos internos de las organizaciones van a estar automatizados, van a utilizar de alguna forma tecnología, ya sea a través de RPA, ya sea a través de soluciones de software, con la utilización de inteligencia artificial, tecnología emergente, etc., ¿no? Y previendo esto, y para llevar adelante su estrategia de negocio, lo que hacen los directores es pensar en su estrategia de mercado, de cómo diferenciarse en el mercado de sus competidores, de cómo optimizar digamos, sus procesos para poder tener mejor rentabilidad, mayor calidad en la entrega y la prestación de servicios, es donde ellos ven la necesidad de innovación. Y son los directores los que toman la decisión de que van a utilizar o implementar, o que la organización requiere el hecho de implementar tecnología en determinado tipo de procesos. Y acá viene el problema, ¿sí? En donde ellos, tal como lo dice el Foro Económico Mundial, una entidad que no es tecnológica para nada, en donde ya tiene por definición el entendimiento de que el 60% del crecimiento económico de la compañía, el director la está pensando con el uso de tecnología. Y acá viene el tema de que si yo no tengo una dirección que esté debidamente concientizada respecto de los riesgos del uso de determinada tecnología y del uso de la tecnología aplicada al negocio, sin tener en cuenta y sin el conocimiento de cuál es la estrategia actual tecnológica que tiene la compañía y cuál es la estrategia de cumplimiento, estamos en un problema, digamos, ¿no? Porque de alguna manera van a definir ese plan de negocios que se menciona en el slide en función de llevar adelante con determinado tipo de tiempos en donde las áreas tecnológicas le deben responder. Desde este lugar,
y para completar, digamos, de alguna manera este cuadro desde el punto de vista del uso, digamos, de externos, proveedores, que participen dentro de estos procesos de negocio, como por ejemplo la utilización, la decisión de utilizar una aplicación SaaS que me ayude a optimizar costos, etcétera, dentro de un proceso de negocio determinado. El hecho de, en el caso, supónganse, de un laboratorio, ¿sí?, que el laboratorio decida contratar un servicio de logística en donde es necesario, digamos, el uso de tecnología y compartir, y la logística tiene su propia aplicación y todo, pero no tienen los controles. La compañía no tiene los controles o la definición de qué controles debería de tener en función de esto, ¿no? Entonces, este plan de negocio, si la dirección no tiene este entendimiento de los riesgos de los terceros, inclusive, y de la tecnología que van a utilizar, obviamente el resto de los planes, el manejo de gestión de cambio, inclusive en función de esto nuevo que está pasando dentro de la organización, va a ser complicado y sería un riesgo adicional en particular. Teniendo en cuenta en sí, para lo que tiene que ver con lo que es cadena de suministro en particular, y en función de estas dos visiones que les decía, hay dos situaciones que tengo que tener en cuenta que pueden sufrir, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, si yo si yo contrato un tercero para que lleve adelante un proceso en mi lugar o que forme parte de uno de mis procesos, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista tecnológico, a nivel de ataque, ¿cómo es que yo me aseguro de mi proveedor, en donde él utiliza tecnología para brindarme el servicio, que él esté implementando exactamente los mismos niveles de control y aplicando las políticas de acuerdo a lo que lo requiere mi compañía? Ustedes tengan en cuenta, y esto es como un doble clic en la visión de lo que yo pienso que es un proveedor, digamos, ¿no? Para mí un proveedor ya no es simplemente un proveedor, es un socio de negocios, es alguien que me lleva a mí a poder cumplir con mi objetivo, con mi meta de negocio, en donde a su vez, digamos, tengo que ver, dependiendo del porcentaje, digamos, en el que esté participando del proceso, también qué riesgos tiene asociados, y en donde yo, no porque esté delegando administración, operación en el proveedor, estoy delegando responsabilidad, por lo tanto tengo que implementar controles. Y tengo que tener en cuenta si él tiene para su ambiente tecnológico los controles adecuados de acuerdo a lo que requiere mi compañía, porque además las responsabilidades de cumplimiento en las cuales me pueda llegar a ver afectado por mi proveedor son mías también. Imagínense, no sé, en el caso de un banco o de alguna empresa de energía que por una cuestión regulatoria tiene que presentar determinado tipo de informes o al Banco Central de su país, o presentar informes del SLA de prestación del servicio de energía que está brindando, etcétera, que son taxativamente en determinado tipo de fechas del mes y aparte el dato tiene que ser íntegro, ¿sí?, con el que se genera el informe, y por una cuestión de un ataque cibernético no pueda demostrar ni una cosa ni la otra y a su vez caiga en un incumplimiento legal, un incumplimiento regulatorio. Entonces, si esto lo estoy dando a un proveedor, tengo que tener la posibilidad de poder controlarlo, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, si yo estoy, imagínense, contratando un servicio en donde a su vez el proveedor me puede dar alguna tecnología que yo pueda reemplazar, pero hay un nivel de complejidad que tiene el servicio en donde está utilizando algún tipo de tecnología emergente, etcétera, en una situación de contingencia, inclusive del proveedor, si yo tengo realmente el respaldo como para poder
no quedar frente a una contingencia en una dependencia tecnológica, porque yo no puedo responder por mi cuenta a lo que el proveedor me está dando, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una situación de controles adicionales que están asociados a revisar también la situación de la contingencia posible del proveedor. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Ya que somos pocos, bienvenidos los que se sumaron recién. Una de las cosas que a mí me gusta también, si quieren interactuar, si alguien quiere preguntar, quiere comentar por ahí algún ejemplo que tenga para darnos también de lo que yo comento. ¿Por ahora vamos bien? Sí, y yo sí quería agregar algo, gracias que Bien. lo preguntaste. Reflexiones, la importancia que el CEO esté sentado junto con el comité ejecutivo, la importancia de que el CEO entienda los riesgos de ciberseguridad y los pueda expresar al negocio, porque el negocio en tecnología y en soluciones a veces va más rápido que lo que le puede brindar el servicio el CEO, Ujú. con lo cual como que se encastran intereses que son del negocio en sí, de la compañía, no solamente de tecnología. Sí, Veo varias cosas allí que son de interés de todos, ¿no? Para que haya una cadena de suministro íntegra eh, con el valor de la verdad de todos los procesos, ¿no? De lo que es la información que se gestiona en cada proceso. Y no siempre pasa, ¿eh? ujú. Eso no siempre se ve y se entiende. Tal cual. Sí, ahí lo que tenemos que también, desde el lugar que por ahí, no sé, dentro de un área de ciberseguridad o de seguridad de la información, en donde no solamente se ven temas técnicos, sino que se ven también estas cuestiones, ¿no? De la parte estratégica de lo que tiene que ver con la seguridad, tenemos que entender o tenemos que hacer entender a la dirección que no pretendemos que ellos conozcan técnicamente las cosas, sino que sepan qué preguntar. Básicamente, la cuestión es esa. Realmente, por ejemplo, en esto que comentaba Ceci, internalizar y sensibilizar respecto de la práctica de lo que es la revisión de los riesgos, la revisión de los resultados de un análisis de riesgo, entender la categorización de determinado tipo de proyectos como para enfocarse en aquellos proyectos en donde, por ejemplo, ahora después vamos a repasar rápidamente algo, ¿no? Pero donde, por ejemplo, si yo estoy diseñando un servicio o estoy diseñando un proceso de negocio en donde una parte del proceso de negocio va a llevar tecnología y esa tecnología va a ser administrada, operada o provista por un tercero, bueno, tengo que entender qué riesgos esto conlleva y que eso se requiere un análisis especial. Acá, por ejemplo, un detalle importante en esto, lo doy, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la última actualización de la comunicación regulatoria del Banco Central de la República Argentina. Primero que nada, se ordenó como si fuera una norma ISO, básicamente. Y una de las cosas que menciona dentro de lo que tiene que ver con los terceros es que debe aplicarse, y de hecho lo plantea de esta manera, una gestión del ciclo de vida de la gestión del proveedor, digamos, ¿no? En el ciclo completo, ¿sí? Y que además, dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, en la parte de proyectos, que la propia dirección, la alta gerencia de la entidad, sea quien promueva el hecho de llevar adelante una gestión de proyectos con seguridad por diseño, ¿sí? Y además que lo que tiene que ver con las gerencias operativas, con las áreas de negocio, que hagan un seguimiento del resultado de cómo van avanzando esos proyectos, ¿no? Entonces, esto, fíjense ustedes que, bueno, de acá, de alguna manera, ¿en qué implica el hecho de no tener los controles adecuados y no previstos en una etapa temprana, en una etapa de diseño, ¿no? Que es lo que siempre digo? Primero que nada, tener en cuenta el
tema de a nivel de ciberataques, ¿no? Ejemplos como el de Maersk, que por un ciberataque, en lo que tuvo que ver con su red de comunicación, quedaron varados todos los barcos en el medio del océano. Y esto no es un ataque que le pega únicamente a Maersk como proveedor, sino que se vieron involucrados económicamente, regulatoriamente posiblemente, o principalmente contractual, sus propios clientes, porque ellos incumplieron contratos con sus clientes por una cuestión de lo que le pasó a su proveedor, ¿no? El caso de SolarWinds, ¿sí? En donde vieron que tuvo un gran nivel de afectación a tal forma que llegó a cambiarse la regulación de la SEC para lo que tiene que ver con los controles para SOX, desde el punto de vista de la importancia que tiene un ciberataque. Hoy para la SEC un ciberataque es un riesgo material, ¿sí? Y además desde el punto de vista de penalización, ¿sí? Fíjense ustedes que hoy por hoy el que era CISO de SolarWinds está enjuiciado con posibilidad de penalidades, perdón digamos la palabra, digo, pero penalidades en forma penal directamente, digamos, ¿no? Y además, esto ya quedó escrito en la regulación, queda imposibilitado para trabajar en cualquier otra empresa que cotiza en bolsa de Nueva York. ¿Se entiende? Entonces, esto ha llevado a que, digamos, inclusive hay una serie de documentación, después si ustedes lo quieren, ahí Ceci o Erika, avísenme y yo les comparto, documentación de la SEC, en donde el propio presidente de la SEC menciona la importancia y la materialidad de un ciberataque, poniéndolo en comparación con que se le incendie un depósito o, digamos, tenga algún tipo de evento, digamos, dentro de lo que es la parte funcional del negocio en particular, ¿no? Y de la misma manera que Maersk, bueno, el incidente que tuvo el puerto de Barcelona, que fíjense que tardó 6 días en recuperarse. Imagínense un puerto tan importante, 6 días sin trabajar por una cuestión tecnológica, digamos, ¿no? Ahí, perdón. Sí, no llegué a leer, perdón, porque... No hay problema. Justo ingresó una pregunta de Marilyn en Bien. relación a ciberataques y mencionaba el hecho de si podías compartirnos tus conocimientos o impresiones respecto de CrowdStrike días pasados. Bien. Bueno, para mí, o sea, mi Si vas a impresión... hablar de eso más adelante, bueno, lo vemos luego, pero justo surgió la pregunta. No, me parece bien porque, bueno, es algo por ahí similar a lo que pasó con SolarWinds, digamos, ¿no? Y lo que ha pasado también en otras, por ejemplo, IFX, Network y compañía, digo, hay algunas cuestiones y en alguna empresa que brinda servicios de ERP en la nube. Para mí siempre tiene que ver, más allá de que la implicancia tenga que ver con un resultado tecnológico, con un problema de gestión, ¿sí? Ustedes fíjense que en estas situaciones de las que estamos hablando, cuando tengo un ataque de ciberseguridad, es porque atrás tengo algún error de gestión. No importa si es un tema de ransomware o es un tema de denegación de servicio, ¿sí? Ahí hay un control que falló, por ejemplo, en el no haber previsto probar, en este caso, la actualización del software dentro de un ambiente controlado y teniendo en cuenta, por ejemplo, los distintos tipos y niveles de sistemas operativos que tienen los clientes, que tengo dentro de mi base instalada en particular. Esto requiere tener un inventario actualizado, tener un ambiente seguro en donde poder probar, poder tener, digamos, un procedimiento inclusive escrito. Entonces, hace falta gestión. Ustedes fíjense que el mayor problema, yo creo que ya desde hará por lo menos
unos 10 años, el mayor inconveniente no es el hecho de tener el hardware y el software para protegerme o para procesar, sino que el mayor inconveniente es no tener una gestión. Y hoy, yo les diría ya desde la época de la pandemia en adelante, es no tener un gobierno en general de estos procesos. Y obviamente si no tengo un marco de contención en donde yo tenga políticas y normas con el debe y quiénes deben y quiénes no y cómo hacer las cosas y procedimientos que me definan esto del cómo, en donde puedo marcar, primero que nada, establecer una metodología y segundo, que es lo único que me sirve para poder establecer cultura dentro de la compañía. Entonces tengo que tener ese marco, digamos, de saber de cómo operar para después aplicar correctamente la tecnología dentro de la compañía. Yo puedo comprar 10 millones de dólares en Firewall, que posiblemente dentro de las primeras 2 semanas, un mes, esté todo bien. Pero después si no gestiono reglas, no los administro como corresponde, no reviso el tema de, por ejemplo, cuentas de usuario por default, cambio de contraseña, etc., va a ser imposible poder mantener ese nivel de seguridad. Y de alguna manera, en estos casos, como el último que hablábamos de Microsoft, pasa eso, ¿sí? Como lo fue oportunamente en el WannaCry, etc. No sé si estamos todos opinando lo mismo o qué les parece, ¿no? Si te respondí ahí, Marlin, perdón. Quisieras Sí. hacer tu comentario, adelante. Pierdan el miedo escénico, chicos, ¿eh? Hablen sin problema. ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. te escuchamos. Ah, sí, perfecto, sí. Sí, muchas gracias. No, por nada. Bien, y con respecto a la importancia de ciberseguridad en los proyectos nuevos, esto es algo que ahí les voy a mostrar, digamos, un slide que está relacionado un poco con esto, ¿no? Que obviamente es uno de los principales aspectos que yo tengo que revisar y tengo que analizar en el diseño. Por eso, lo que mencionaba antes de la importancia de adoptar el concepto de seguridad por diseño, que tampoco es nuevo, viene desde los años 90, básicamente, que se empezó a diseñar esto. Lo mismo que lo que tiene que ver con seguridad, privacidad por diseño, ¿sí? El concepto de privacidad por diseño nace en Canadá alrededor del año 2006, ¿sí? Que en Canadá es donde se genera la primer comisión, digamos, relacionada con lo que tiene que ver el tratamiento del dato personal y la protección de la privacidad de las personas. Hay una ingeniera que se llama Ann Koubakian, que es la que genera, digamos, de alguna manera las primeras definiciones relacionadas con lo que es privacidad por diseño, y esos dos conceptos son los que deben integrarse, obviamente, cuando estoy diseñando un nuevo servicio tecnológico, sobre todo, ¿sí? O de un proceso funcional en donde voy a utilizar tecnología. No sé ahí, Ceci, si con eso respondo. Reflexión porque en sí mismo es importante esto que mencionaba. En mi caso, donde yo trabajo, no sale el proyecto si no tiene el Go de ciberseguridad en distintas etapas. Hay toda una gestión de la demanda del negocio y hay un punto que es ciberseguridad, que tiene el Go o no Go. Si es un no Go, no se avanza directamente, con lo cual es muy requerido la respuesta por parte de ciberseguridad. Y no solamente eso, sino lo que implica la infraestructura. O sea, son Claro. dos goals que tiene que tener. La infraestructura y la ciberseguridad. Ambos trabajamos en equipo en eso. Por supuesto está el Shadow IT, que eso es algo difícil,
pero cada vez más se ve la necesidad, ¿no? De que esto pase realmente por el CEO, ¿no? Y bueno, hay un poco más lo mismo que mencionaba antes, que el CEO esté sentado en el board, ¿no? En el comité ejecutivo. Ujú. Ujú. Tal cual, es así. Bien, acá algunos ejemplos de esto, después ahí Ceci y Erika les voy a compartir el material para que lo podamos compartir con los chicos, si así lo tienen. Bueno, algunos otros ejemplos, ¿no? En particular, que están asociados a temas tecnológicos en donde el ciberataque realizado fue utilizado inclusive hasta para temas de fraude, digamos, ¿no? En particular. Bien, dentro de lo que es el proceso en general de lo que es cadena de suministro, dependiendo de si es un proceso funcional o si estoy incorporando un proveedor tecnológico dentro de mi proceso, tengo que tener en cuenta todas las etapas que están relacionadas con la cadena de suministro. Sobre todo dependiendo también el tipo de industria, ¿no? Imagínense compañías, no sé, mineras relacionadas con frigoríficos, mismo manufactura, etcétera, en donde yo, y esto ahí también para Erika, en donde yo, más allá de tener un ambiente que posiblemente sea el más habitual, en el que más nos sentimos cómodos, que es la red administrativa, es el ambiente administrativo de la compañía, con el ERP, el CRM, la red interna de la compañía, etcétera. Si yo estoy en este tipo de compañías, lo que no tengo que pensar, lo que no tengo que dejar de pensar es en el ambiente, digamos, de OT, ¿no? En la parte de la red técnica, ¿sí? En donde también en esa situación estoy utilizando tecnología, los sistemas SCADA, sistemas de RPA implementados para automatizar algún proceso, en donde, por ejemplo, en el caso de una empresa de frigoríficos, si yo estoy dentro de lo que es la cadena de postación, etcétera, hay también toda una serie de necesidades regulatorias en donde el RPA, una de las cosas que tiene que hacer es dejarme registro de cada una de las cosas que pasa a lo largo de todo el ciclo de vida del producto hasta que llega a la distribución, digamos, ¿no? Entonces, y después otra cuestión de necesidades internas que tiene la organización, como por ejemplo el hecho del almacenamiento, entrega, manejo de stock, facturación, etcétera, ¿no? Esto, en el ejemplo que les muestro, y a lo que hace a completar, digamos, una cadena de suministro en particular, nos pasa, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, ¿no? En el laboratorio, una de las cosas que hace, dependiendo del nivel de alcance que tenga la planta, puede llegar a ser desde la fabricación o no la fabricación, pero recibir a granel y en blista, ¿sí? Entonces la planta lo que hace con, digamos, es alimentar el ERP propio del laboratorio con todo lo que tiene que ver con lo que es la venta, comercialización, el stock que manejan en planta, cuánto es lo que van a derivar inclusive al centro de logística, etcétera, porque el centro de logística es externo, digamos, ¿no? Es contratado. Lo que tiene ese centro de logística en particular es que dentro de sus funciones y de lo que le contrata el laboratorio es el hecho de no solamente la entrega, sino de facturar por cuenta y orden. Entonces, lo que hay ahí es un vínculo, una interfaz de comunicación entre lo que es el ERP del laboratorio más el ERP de la logística, de la empresa de logística. En donde, en el caso de que la empresa de logística reciba un ciberataque, si yo tengo un enlace peer-to-peer al ERP, seguramente, y el laboratorio no está debidamente protegido, etcétera, obviamente va a sufrir el ataque también. En donde ahí es donde yo digo,
che, el proveedor debería de tener el mismo nivel de seguridad que yo y tengo que ejecutar los controles y todo, que a su vez lo tengo que poner dentro del contrato en particular. Ahora, la implicancia desde el punto de vista de negocio también no solamente es que no puedo facturar, sino que hay situaciones particulares del negocio, del laboratorio, que tienen que ver con el producto. Por lo menos en nuestro caso hay una entidad que se llama ANMAT, que es la que regula todo lo que tiene que ver con medicamentos, alimentos, etc., en donde el laboratorio, previamente a hacer entrega de la medicación a droguerías y farmacias, a través del proveedor de logística, lo que tiene que conseguir es un certificado de parte del ANMAT en donde tiene un periodo de tiempo determinado para poder entregar esa mercadería. Y si el laboratorio, o mejor dicho, la empresa de logística, se extiende en ese tiempo, el laboratorio no puede entregar esa mercadería, por lo tanto pierde el lote y tiene que entregar un lote nuevo. ¿Se entiende? Entonces acá, fíjense ustedes, la importancia de establecer controles de ciberseguridad sobre mi proveedor, porque si no me impacta en más de un lugar al negocio en particular, digamos, ¿no? Esto a lo que lleva es que muchos de los estándares que se han desarrollado últimamente y se han actualizado, como lo es, por ejemplo, la 27001, en nuestro caso, la actualización, esta que les comentaba de la comunicación A7724 de nuestro Banco Central, etc., ha llevado a que se ponga foco en la importancia de la gobernanza de lo que es la cadena de suministros y sobre lo que es la gobernanza en la gestión de los proveedores, ¿no? Teniendo en cuenta, y fíjense de todo lo que hablamos, ¿no? Parecía que venía medio desconectado el tema de la importancia de que el negocio sepa cómo tomar decisiones, pero tiene que venir desde ese lugar, porque hay que conocer el contexto de la compañía, cuál es el nivel de aplicación de determinado tipo de tecnologías que inclusive puede utilizar un proveedor dentro de mis procesos de negocio, sabiendo qué riesgos son los que voy a estar asumiendo, en donde voy a detectar riesgos conocidos y nuevos riesgos en los cuales ir aplicando esto, hasta llegar, como dice en el slide, en lo que les comentaba antes, en lo que tiene que ver con la seguridad por diseño, ¿sí? Y esto lo consigo, y ahí gracias a Ceci por la pregunta, llegando a tener una gestión de proyectos en donde yo, en la primer fase de la gestión de proyectos, que es desarrollar el modelo de negocio, desarrollar la idea, ¿sí? El hecho de diseñar ese servicio o ese proceso funcional con el uso de la tecnología, lo tengo que pensar de esta manera. Lo tengo que, por eso lo que digo, la gestión de proyectos tiene que tener como una diferenciación entre los distintos niveles de proyecto. Obviamente, yo le voy a poner un nivel de complejidad a la gestión de proyectos o a un proyecto en particular, si es que ese proyecto, por ejemplo, hago una evaluación previa sabiendo que voy a tratar datos sensibles, como por ejemplo datos de salud o datos de medio de pago electrónico, o de medios de pago en general tipo tarjetas de crédito, débito, etc. Si va a estar involucrado ese servicio, brindarle servicios a uno o más procesos críticos de la compañía, etc., ¿no? Si ese servicio que estoy diseñando va a tener un alto componente, un alto porcentaje de participación de un tercero, también es un riesgo adicional, en donde ahí, y acá yo tengo que hacer participar a la gente de legales, obviamente participa la gente del negocio, la gente de sistemas, la gente de ciberseguridad o de seguridad de la información, tanto en aspectos técnicos como en aspectos de compliance asociados a la protección del dato. Y adicionalmente a eso, una de las cosas que yo recomiendo es que participe la gente de auditoría también, porque la gente de auditoría es la que conoce
cuáles son las necesidades de control interno que tiene la compañía. Ustedes piensen que auditoría es el representante del accionista y de la dirección dentro de los procesos de negocio. Porque una de las cosas que hace, obviamente, como tercer línea de defensa de la compañía, es tener muy en claro cuáles son los riesgos y cerciorarse de que cada uno de los controles aplicables sean eficientes y eficaces, digamos, ¿no? Entonces, si yo hago participar desde el principio del diseño, auditoría, inclusive como si fuera, digamos, un consultor, por así decirlo, a mí me recontra sirve porque él conoce todos los riesgos y me va a decir, dentro del contexto de este proyecto, cuáles son los riesgos que le aplicarían a la organización y a ese servicio de la organización, perdón, a ese servicio en particular. Por lo tanto, yo ya podría ver qué controles tengo, qué planes de respuesta frente a incidentes puedo llegar a tener, si tengo a la gente capacitada o no para ese tema, y a su vez, teniendo en cuenta que este servicio me puede cambiar el contexto de la compañía, podría llegar a ver si esos controles no necesitan alguna modificación. O lo que es mejor, como estoy utilizando una tecnología nueva o un proveedor que tiene una tecnología que yo hasta el momento no la conocía dentro de la compañía, si no necesito controles adicionales. Acá hay un tema de resiliencia en esto. Fíjense que si yo hago esto desde el inicio, desde el proyecto, una de las cosas que voy a facilitar es que cuando yo pongo el servicio, ya sea una aplicación o lo que fuera, en producción, yo ya voy a tener los controles definidos, voy a tener capacitada a la gente y voy a poder asegurar al negocio de que eso que a partir del momento cero empezó a dar plata para la compañía, lo va a seguir haciendo y no lo voy a tener que frenar para poder remediar, etc. Con lo cual sería un costo oculto, además de poner más plata para arreglarlo. Eso como una situación. Y la otra situación que tendría es que, supónganse que yo sigo adelante, una de las cosas que sucede es que la gente de auditoría interna recién se va a enterar de cuáles son los riesgos en el momento en el que eso empezó productivo. Porque se va a dar cuenta, cuando empiece a querer auditarlo, que no tiene a la gente capacitada en el tema, supónganse inteligencia artificial, porque va a tener que diseñar los controles de cero, empezar a ver qué es lo que tienen que hacer, etc. Con lo cual pasa un periodo de tiempo, entre 3 y 6 meses, generalmente, en donde estoy a ciegas respecto de los riesgos, ¿sí? Acá, Ceci, no sé si vos querés agregar algo o te sirve agregar algo. En nuestro caso, puedo dar mi experiencia. En nuestro caso, hay una parte de la gestión de riesgos que es propia de ciberseguridad, porque refiere no solo a las aplicaciones, sino sitios web, servicios en general, y tienen un ciclo de vida, tienen un owner de tecnología asignado, quien es el referente principal para la gestión del servicio de la aplicación o del sitio web, por decir tres grupos principales. Y es este el referente para lo que implique, junto con el business owner, cómo es ese ciclo de vida, si va a ser retirada la aplicación, si va a ser mantenida, retirada en cuánto tiempo, cuáles son las acciones, incluso si hay excepciones, o sea, las políticas de excepción también deben ser gestionadas y no por tiempo indeterminado, ¿no? Tienen un tiempo y en algún caso no hay forma de extender ese tiempo. Uh-huh. Y en eso, desde el punto de ciberseguridad, son muy rigurosos los equipos que trabajan operativamente.
eso obliga tanto al negocio como a los equipos de IT a poner esfuerzo cierto en qué es lo que está ocurriendo o qué va a ocurrir con esa aplicación, ¿no? Ujú. Incluso los equipos de arquitectura ponen su grano de arena en cuanto a lo que sea evaluación de excepciones y del ciclo de vida propiamente de estos tres grupos que pongo como ejemplo. Perfecto, buenísimo. Sí, y además, fíjense ustedes con todo esto que comentamos, una de las cosas que me queda desde el punto de vista legal en todos los aspectos, funcional, de negocio, tecnológico, etcétera, es el hecho de que yo puedo empezar a construir el marco contractual necesario para la contratación de tecnología para este servicio desde el diseño del propio servicio. Porque a partir de ahí voy a tener cuáles son los alcances necesarios de aquello que tenga que contratar, cuál es el alcance de responsabilidades, principalmente entendiendo de que sobre los datos, supónganse que manejen datos, la responsabilidad siempre es mía, digamos, ¿no? Pero sí tener en cuenta responsabilidades, por un lado, de administración y operación, responsabilidades de control, etcétera, y a su vez ya definirle al proveedor desde el contrato cuáles son los controles que le voy a aplicar. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta de que esto también, ahí, sé si después si me haces acordar también se los comparto. Yo hace un tiempo escribí un paper relacionado con aspectos a tener en cuenta en la contratación de servicios tecnológicos. Y hay algo que tiene que estar en los contratos que se llama derecho de auditabilidad. Ese derecho de auditabilidad es importante porque, supónganse, frente a una auditoría externa que me venga a mí, en donde hay una parte de un proceso que yo tengo tercerizado, el proveedor no se debería de poder negar a que lo vayan a auditar a él, porque en realidad la auditoría es hacia mí y hay una parte de mi proceso que está en un tercero. Y ese tercero tiene que ser auditado, ¿sí? Imagínense, sobre todo en lo que tiene que ver con auditorías externas de certificación, por ejemplo, ¿sí? Cumplimiento de PCI, etcétera. Entonces, una de las cosas que me deja a mí esta forma de poder manejar es que puedo hasta revisar lo contractual e identificar qué controles y tener la aceptación de parte del proveedor formalmente de cómo va a ser la relación, etcétera, ¿no? Lo otro que es importante dentro de esto es siempre tener en cuenta con nuestro proveedor de que hay digamos, una relación, debe de haber una relación entre lo que es la gestión de riesgos por un lado, ¿sí? O sea, tendría que ver de revisar también cómo es que gestiona y entiende sus riesgos el proveedor en particular, esto como parte del análisis previo a la contratación. Pero por el otro lado, lo importante es la parte de incidentes, que tiene que estar alineado con mi gestión de incidentes, ¿sí? Y en este sentido, lo digo porque hay, dentro de lo que es el procedimiento de gestión de incidentes en particular, tiempos relacionados con respuestas dependiendo del nivel de incidencia, etcétera, que si yo estoy derivando en un tercero parte de mi proceso, obviamente lo voy a tener que tener alineado, porque tiene que responder a mi procedimiento, no al procedimiento que él tenga, para su parte interna, por ejemplo. Y sobre todo, cuando se trata, en el caso de que ocurra algún incidente relacionado con algún tema de fuga de datos, fraude, etcétera, en donde se requiera algún tipo de análisis forense, en donde a su vez el nivel de complejidad puede llegar a que el análisis forense fuera judicializable. Por lo tanto, si yo estoy derivando, supónganse en un tercero, una parte de mi proceso que está basado en tecnología de un servicio de nube SaaS, y ese Claro. tercero no sabe cómo administrar, digamos, los repositorios de logs o asegurarse de que determinados logs se tomen, gestionar
el acceso a sus cuentas privilegiadas, etcétera, estoy en un problema y sobre todo, además, capacitarlo en cómo mantener la cadena de custodia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver con esta visión de riesgo un poco más allá de lo que el negocio ve, que es que contratar un tercero le sea rentable y que le sea funcional, digamos, ¿no? Bien, disculpas, hay Sí, una pregunta que dice, ¿cómo se pueden manejar estos requerimientos, haciendo referencia al punto anterior que mencionabas, sí. cuando solo se puede firmar un contrato de adhesión? No sé si, Marcela, quisieras especificar algo más Ujú. de acuerdo a tu país, qué significa un contrato de adhesión o qué cláusulas serían. Ahí va, adelante, gracias. Bueno, no, pues estamos muy en línea, digamos, con lo que tú estás diciendo en nuestra organización. Sin embargo, hemos tenido algunos inconvenientes que prácticamente toca aceptarlos en algún punto. Y tú hablabas de estos contratos en la nube. Bueno, con Microsoft no tenemos un contrato directo, hay que ir a través de un canal y pues ese canal de pronto te firma un montón de cláusulas, pero al final de cuentas tu relación va a ser es con Microsoft, a quien tú prácticamente no le pones condiciones, ¿sí? Lo mismo puede pasar, no sé, Cloudflare, Sí. Radware, cosas así IBM, por el estilo. Dell. Ajá. Sí. Bueno, ahí, a ver, lamentablemente vieron además que esto hay, en esto que vos decís se llama, yo tengo un contrato marco, un contrato general, digamos. Que no negocias, ¿no? O sea, básicamente el proveedor te dice, este es mi contrato, se Sí, adhiere o no. Por eso, digamos, digo el contrato de adhesión. sí, sí, sí. Ahí hay una cuestión, bueno, de aceptación del riesgo por parte de uno. Imagínense esto mismo que hablábamos de respecto de Microsoft. Está bien que no tenía que ver, por lo menos desde mi punto de vista, directamente con Microsoft, sino que era algo que hacía un tercero aplicando un parche de Microsoft, digamos, ¿no? Ahí obviamente Microsoft no tiene la culpa. Pero si yo tuviese alguna situación parecida a lo que pasó con el WannaCry y la compañía de telefonía en donde fue un poco el causante por ese tema o mismo SolarWinds, podría llegar a ser el tema, eh, estoy de alguna manera, digamos, aceptando el riesgo de que, bueno, puede pasar, sí. Es menos probable que le pase a que si compro en el kiosco de acá a la vuelta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema de aceptación y lo que haces, sí, esto no quiere decir que yo no tenga que controlar, ¿sí? Este tipo de compañías, lo que tienen, al igual que AWS, etcétera, tienen certificaciones en donde yo, para cubrirme yo, lo que tengo que ser regular y tener como control es pedirle todos los años el certificado actualizado de 27001, el SOC De SOC 2, 2, de alguna cosa así. Okay. exactamente. Porque ahí el problema, si yo no lo tengo dentro de mi registro, digamos, como un control, y no se ve que hay una periodicidad en ese sentido, el problema ya es mío. ¿Por qué? Porque no ejecuté el control. Ya no importa qué tipo de empresa es. ¿Se entiende? Se entiende. Debida diligencia al final de cuentas. Perfecto, muchas gracias. Exacto, tal cual. Un poco por todo esto es que obviamente una de las cosas que tengo que tener es un proceso de gestión de terceros documentado, tener una metodología de cómo yo lo hago. Y acá, no tomarlo simplemente como una cuestión, sobre todo en el caso nuestro, digo, la mayoría, o si no todos los que estamos en este lugar ahora, venimos, como decimos nosotros, del palo de tecnología, digamos, ¿no? No solo es un tema tecnológico. Esto tiene que estar cross a las áreas de negocio, el área de compras, ¿sí? En línea con las áreas de tecnología, que son quienes van a asesorar de alguna manera dentro del proceso de compras de qué es lo que se debe ver en una cuestión y en la otra,
IT desde el punto de vista funcional de la tecnología y seguridad o ciberseguridad desde el punto de vista del aseguramiento en general. Tener en cuenta, dependiendo del tipo de organización o el tipo de datos que se traten dentro de este servicio que voy a contratar, los temas de privacidad, entendiendo, y esto es algo que también lo digo generalmente en todas las charlas, de que no es lo mismo seguridad de la información que privacidad, ¿sí? En seguridad de la información yo lo que estoy haciendo es protegiendo un dato, con distintos mecanismos, metodologías, etc. Ese dato, si yo lo tengo guardado, o esos datos, en donde yo tengo nombre de persona, etc., y a su vez, por ejemplo, tengo diagnóstico de salud, todo dentro de un mismo lugar, si lo protejo en un mismo repositorio, una de las cosas que estoy haciendo es no proteger la privacidad, porque la privacidad es la protección de la identidad de las personas, ¿sí? Por eso, tener en cuenta, sobre todo en la aplicación de la 27001 nueva, cuáles son los ítems, esto por ahí da para otra charla, pero aprovecho a meterlo. Tengan en cuenta de que la política de seguridad de la información, tal cual como la puedo tener, no me cubre los aspectos de privacidad, ¿sí? Porque es otra cosa proteger la privacidad, ¿sí? Así que eso también tenerlo en cuenta como parte del análisis cuando yo estoy derivando en un tercero, ya que sea que haga un contrato de housing para alojar datos en un data center externo, como para contratar un servicio SaaS, por ejemplo, ¿no? Bueno, hacer auditorías previas a la contratación. Tengan un checklist previsto en donde van a hacer, digamos, como una evaluación inicial en relación a esto. Tener acuerdos por escrito, estos generalmente son anexos que suelo recomendar poner en los contratos respecto de responsabilidades sobre seguridad en los datos. Monitorear en forma continua si tengan, que esto puede estar tanto desde el área de auditoría interna, si es que tienen personal especializado en IT y en estas cuestiones, como un control específico de seguridad de la información y ciberseguridad, que después auditoría interna revisará si ese control es eficiente y eficaz, por ejemplo, ¿sí? Esto como para manejar las tres líneas de defensa, ¿no? La primera línea puede ser que IT monitoree el servicio, que seguridad controle aspectos de seguridad de la información y privacidad sobre el servicio, y que auditoría verifique que el monitoreo y el control sean eficientes y eficaces, ¿no? Esa sería un poco la secuencia lógica. Que estas auditorías sean integrales en forma periódica y a su vez también tengan, al igual que en su firewall, lo que tiene que ver con una lista blanca, gris y negra, digamos, de proveedores. Evalúenlos también como para llevar una gestión adecuada en lo que tiene que ver con los proveedores. Y véanlos no solamente en aspectos desde el punto de vista de esto que estuvimos hablando, sino también en cuáles son sus capacidades de continuidad de los servicios, ¿no? Que tengan un plan de contingencia, que tengan, digamos, una acción resiliente dentro de los distintos procesos que tiene la organización. Vean estos aspectos, ¿sí? Dentro de lo que es cuando se hagan las auditorías o las revisiones. Desde este lugar, y teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas no tienen toda la información de sus proveedores, es que la British Standard creó, digamos, o desarrolló una norma que se llama PAS 7000, ¿sí? Creo que la última versión ahora, la actualización es del 2016. Yo la del 2014 la tengo y la puedo proveer a quien le interese porque era de descarga gratuita, ¿sí? Pero esta norma lo que tiene es la identificación de los controles en base a riesgos en cadena de suministro en general. Y la verdad que está muy piola como para revisarlo. Además de eso, una recomendación dentro de las cosas que deben analizarse en la contratación y que suelen no ponerse, y a mí me parece interesante sobre todo
cuando el servicio que le estoy contratando a un tercero es crítico, es el hecho de identificar, sin mencionar o sin pedir que se va a pedir información confidencial de la compañía de mi proveedor ni nada, pero sí que se pueda establecer ya desde el punto de vista contractual una forma, un protocolo de comunicación frente a cambios organizacionales en la compañía de mi proveedor, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que decíamos que hablábamos de un proveedor como un socio de negocios. Es un partner mío en la obtención de un objetivo. Imagínense que el servicio que me está brindando, porque él vendió esa línea de servicio a otra compañía, porque hubo un cambio organizacional dentro de la organización, o un cambio de visión y misión en la organización desde el punto de vista estratégico, ese servicio pasó a ser un servicio de segundo nivel, en donde el proveedor ya no va a invertir lo necesario para poder mantenerlo, para poder actualizarlo, ¿sí? Llevarlo en el tiempo, dar un soporte, etc. Entonces, si hay alguna cuestión que esté relacionado con alguna de estos temas que son estratégicos para la compañía, el proveedor debería de avisarme, por lo menos como para yo saber si voy a seguir manteniendo ese contrato con mi proveedor de acuerdo a las nuevas condiciones en las que se podría llegar a encontrar, o por ahí derivo, inclusive hasta ni siquiera podría derivar en un tercero, sino poner mayor control, ¿sí? Agregar algunos controles adicionales a eso, si es que sigue siendo beneficioso invertir en controles para mantener ese contrato, digamos, ¿no? Pero este es un punto que en particular me parece que es interesante, digamos, tenerlo en cuenta en las contrataciones. Acá, y ya vamos cerrando, les pido mil disculpas que me pasé 10 minutos, como podrán ver, me gusta hablar, y yo sigo. Les dejo algunas normas, estándares que están asociados o que tienen en alguno de sus capítulos los temas que están relacionados con la gestión de proveedores, ¿no? En particular, que puede llegar a servirles para tener como guía. A mí me gusta siempre recomendar en función de framework, digamos, ¿no? Y acá algunas recomendaciones también a tener en cuenta para establecer una metodología a partir de la cual abarque de alguna manera todos estos riesgos que estuvimos viendo dentro de lo que es la parte de la cadena de suministro. Temas que están relacionados con riesgos por una cuestión de gestión y de recursos que necesito para gestionar, que pueden llegar a tener implicancias económicas o funcionales dentro de la organización, ¿no? Digamos, algunos tips de recordatorio de los temas que estuvimos hablando recién. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería presentar junto con Ceci y con Erika. Y espero que, bueno, haya valido la pena los 12 minutos de más que les robé y el tiempo, agradecerles que bueno, a pesar de ser la hora que es, estén con nosotros.